historia del mundo angélico es la historia de la creación, prueba y caída de los ángeles que Dios ha creado. Es un libro que, por otra parte, también tiene que describir mucho a Dios, porque al principio los ángeles estaban ante Dios, con lo cual tengo que describir lo que veían los ángeles. Al describir esta historia, también hay que describir después el mundo demoníaco, cómo surgió, cómo se organizó, qué batallas presentó, que no eran batallas materiales, evidentemente. Eso es la historia de ese libro, al que yo le tengo un grandísimo cariño, y quizás sea mi libro favorito de todos los que he escrito en mi vida. El libro es: si yo hubiera estado allí delante, viendo el inmenso espectáculo de la creación de los ángeles, ¿qué hubiera visto? Y la historia va fluyendo, una vez que aparece ese mundo, cómo ese mundo va avanzando, cómo ese mundo va evolucionando, porque, claro, hay una evolución en el mundo angélico. Y así, desde aquellos ángeles buenos, puros, inmaculados, cómo se llega a que haya una parte de ellos que son seres malignos, seres monstruosos. Cuando decido escribir un libro que ponga ante los ojos cómo es el mundo angélico, podía haber hecho un tratado teológico, podía haber hecho un ensayo, pero me di cuenta que un ensayo no iba a reflejar la vida, el mundo angélico como un mundo lleno de vida. Y entonces lo vi claro, tenía que ser un libro de teología, pero una teología narrativa, tenía que ser una novela. Suena muy mal, porque cuando uno dice una novela, la gente piensa, entonces va a hacer una simplificación. No, al revés. La novela me permite profundizar en los asuntos más complejos de la vida de los ángeles de un modo completamente vital, de un modo visual. Y eso es lo que yo creo que, gracias a Dios, que me hizo que me inspiraran los ángeles, lo que yo ahora leo el libro y digo, qué bien, qué bien. Yo, por supuesto que no es que sintiera una voz que me hablaba, pero es el libro en que siento más claramente que hubo una ayuda, una inspiración. No sentí nunca nada extraordinario, no hubo ninguna voz que me hablaba, ni tuve ninguna visión, pero no tengo la menor duda de que las potencias intelectuales mías, había allí al lado ángeles que me ayudaron a hacer un buen libro sobre ellos. Si uno hace una biografía sobre un determinado personaje humano, el personaje está a tu lado y te habla. Tú usas tu intelecto para hacer bien esa obra, que puede ser hasta de arte. Hay biografías que son obras de arte, sin faltar lo más mínimo a la verdad. Pues bien, en este caso yo no tuve a un ser humano biografiado que me contara su vida, pero estoy convencido de que los ángeles sabían que un ser humano estaba escribiendo un libro sobre ellos, y estoy seguro, y se lo agradezco profundamente, de que dijeron, vamos a ayudarle. La gente suele pensar que sobre Dios no sabemos nada. Eso no es así. Sobre Dios, después de miles de años de desarrollo de la teología, sabemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Lo que pasa es que todo eso que sabemos no es nada en comparación a Dios. Todo eso que sabemos es que no es ni la punta del iceberg, es ni un 1%, es muy poco. Pero ese muy poco que sabemos acerca de Dios, acerca de ese inmenso océano infinito de ser que es Dios, ese poco son bibliotecas enteras, ese poco es mucho.
es mucho. Desde los antiguos griegos, que ya descubrieron muchas cosas acerca de Dios, pasando por los místicos, que han tenido revelaciones venidas de Dios mismo, pasando por los grandes teólogos que han dedicado toda su inteligencia, toda su vida a conocer más a ese ser infinito a través de la razón, y la naturaleza, y el cosmos, y la palabra de Dios. Con todo eso, ciertamente sabemos mucho. Y conocer más a los ángeles, desde una buena teología católica, nos lleva a conocer más a Dios. Porque los ángeles están alrededor de Dios. Los ángeles, Dios es su Padre. Dios es su Padre. Entonces, realmente el mundo angélico, de algún modo, es como lo que está alrededor de Dios. Y Dios está siempre en el centro de ese mundo. Por lo tanto, una novela permitía mostrar las cosas como si las estuviéramos viendo. Mostrar las cosas no estáticas, no como un cuadro fijo, no como una descripción, sino como lo que es vida. La vida de Dios que se desborda en la creación de esos seres vivientes que son los ángeles, variados, multiformes, formando una sociedad. Yo lo veo claro. Cuando Dios decide revelarse a sí mismo, no escribe un ensayo de teología. Lo que escribe es la Biblia, a través de los escritores que escoge Él para que sean sus instrumentos. Él mismo, cuando tiene que describirse, va a usar una narración de hechos. Y leyendo esa narración de hechos, al final dices, ahora conozco a Dios. Existe una idea muy extendida entre el clero, que suele tener unas ideas, yo diría casi que fugaces, acerca de la teología de los ángeles, porque es un tema que en los seminarios pues no se trata con gran profundidad. Existe la idea de que todo lo que ocurrió desde la creación de los ángeles hasta su caída o su entrada en la bienaventuranza fue casi instantáneo. Santo Tomás de Aquino y otros muchos autores del final de la escolástica claramente lo afirman. En el mundo de los ángeles existe un tipo de tiempo. No es el mismo tiempo material que en este cosmos, pero existe un tipo de tiempo. Es cierto que por su naturaleza, lo que para ellos puede ser extraordinariamente largo, para nosotros podría ser un breve espacio de tiempo. Y al revés también, algo que para ellos puede parecerles muy corto, a nivel humano puede ser muy largo. Porque son dos tiempos distintos de dos mundos distintos. Lo cierto es que si lo tuviéramos que trasladar a tiempo humano, si eso fuera posible, que no lo es, lo que ocurre desde la creación hasta la bienaventuranza, en mi opinión, fue mucho tiempo, fue un largo espacio de levo. ¿Por qué? Porque los ángeles, cuando surgen de las manos de Dios, es un modo de hablar, Dios no tiene manos, aparecieron completamente limpios, no había en ellos ningún tipo de pecado, pero no había ningún tipo de virtud, no habían hecho nada realmente meritorio. Parece lógico que si creas a un ser angélico, no simplemente te limites a ver si se salva o se condena, sino que además
le des un tiempo para que madure, para que profundice en las virtudes, para que se santifique. Y eso requiere tiempo en cualquier ser. Hasta la Virgen María necesitó tiempo para santificarse. Entonces, los ángeles también, en el Evo. El Evo es la sucesión de pensamientos y de actos de la voluntad. ¿Cómo imaginarse el Evo? Que es el tiempo de los ángeles. Eso está descrito en muchos autores medievales que cuando lo descubrieron se dieron cuenta, este es el tiempo de ese mundo. Y imagínense los que me escuchan, que están en un lugar completamente oscuro, en el que no se oye absolutamente nada, en el que están flotando, no sienten nada del cuerpo. Es la oscuridad y por más que abran los ojos no ven nada, solo tienen su pensamiento. No saben si es de día o es de noche. Imagínense que no tienen necesidad de comer, ni de beber, ni de dormir. Imagínense que son puro pensamiento. Ese es el Evo. Ese es el Evo. No es del todo perfecto esto, porque incluso una mente que estuviera en coma y que solo pensara, sigue estando unida a un cuerpo y el cuerpo sí que tiene un tiempo. Pero ese tiempo, en el momento en que queda reducido solo al pensamiento, aunque estemos unidos a un cuerpo, es como se entiende cuál es el tiempo de los ángeles. Muchas horas en esa situación se te pueden pasar muy rápidas, poco tiempo se te puede pasar como algo muy lento. Así entendemos cuál es el tiempo de los ángeles. Dios, sin embargo, no. Dios no tiene tiempo, Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene un antes y un después. En Dios nunca ha pasado el tiempo. Muchos autores, y esto es algo que a otros no les gusta nada, llegan a hablar del hombre como de un ángel encarnado, como de un espíritu angélico con cuerpo. Esa expresión me gusta mucho. Es cierto que el espíritu de un ángel es sustancialmente distinto al alma humana. Incluso nosotros sin cuerpo somos de otra especie. Lo nuestro es estar en un cuerpo, ser un cuerpo, que nuestro espíritu informe un cuerpo. Sin embargo, la expresión, aunque hay que tomarla solo como una comparación, es muy afortunada, porque realmente si cerramos los ojos, si no pensamos en nada material, somos pensamiento. Y de hecho, si estuviéramos en coma y siguiéramos pensando perfectamente, en ese momento lo único que percibiríamos de nosotros es el pensamiento en medio de la oscuridad y el vacío. Pero la oscuridad tampoco sería del todo adecuado porque lo iluminaríamos con nuestro pensamiento. Nosotros necesitamos tiempo para santificarnos. El sentido de la vida es ese, el que nuestro espíritu vaya transformándose. Los ángeles lo mismo. Los ángeles no simplemente fueron creados, se salvaron e inmediatamente a la gloria. No tengo la menor duda de que la transformación de un espíritu angélico a través de la virtud, a través de las obras buenas, fue con tiempo. Y entonces eso permite la transformación de un espíritu de un modo muy variado, como cada uno quiere, lo mismo que los seres humanos. Lo maravilloso es que todos cuando nacemos somos un alma blanca, limpia, sí hay una inclinación al pecado, pero ya está, y no estamos en gracia, pero el alma en sí no tiene ningún pecado personal, y un cuerpecito,
Y sin embargo, 80 años después, somos el resultado de todas nuestras decisiones. Somos el resultado de nuestros esfuerzos, el resultado de nuestras luchas, el resultado de haber dicho no, esto no es correcto, voy a hacer esto. El haber dicho tengo que seguir este camino por arduo que sea porque este es el del bien. Todo eso nos va modelando sin que nos demos cuenta. Hay gente que querría que en la vida todo le saliera bien, todo fuera agradable, pero no se dan cuenta de que el espíritu se modela con esa contraposición entre las cosas buenas que gozamos y los males que sufrimos, y no hay otro remedio, tiene que ser así. Los hombres, aunque no hubieran caído, aunque hubieran vivido en gracia de Dios desde la creación, se hubieran tenido que esforzar para santificarse. En la oración, en el ascetismo, en el esfuerzo, hubieran trabajado, por supuesto, es decir, hubiéramos tenido otra sociedad, no esta con tanto pecado, pero hubiéramos tenido una sociedad de hombres que trabajaban, se esforzaban, rezaban, etc., solo que sin pecado. El tiempo es necesario, y una vez que acabe el tiempo sobre la tierra, ya no nos podremos santificar, quedaremos petrificados. Entonces querremos más tiempo, pero no tendremos más tiempo. Lo primero de todo que hay que entender cuando pensamos en la rebelión de aquellos ángeles, no digo demonios, porque al principio los que se rebelan son ángeles. Después se transforman poco a poco en demonios. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, y aquí ya entramos en lo opinable, pero me parece razonable, y hay textos bíblicos que podrían apoyar lo que estoy diciendo, es lo grandioso que debió ser Lucifer. Hay textos como cuando describe el Leviatán en el libro de Job, o como cuando escribe el Behemoth en el mismo libro, que claramente dan la sensación de que este ser fue algo muy grande, una obra maestra de Dios. Hay santos padres que también dicen lo mismo: Lucifer fue la obra maestra de Dios, la culminación, la cúspide del mundo angélico. De hecho, si uno lee la Biblia, se habla de demonios, se habla de tronos y potestades que se rebelaron, se habla de distintos demonios, pero siempre que se habla del diablo o de Satán, que es el mismo, se habla en términos muy especiales, como si él fuera algo bastante único, dejando siempre claro que no es Dios. Pero claramente, para que tantos espíritus angélicos dudaran y algunos se rebelaran, debía ser algo muy grandioso, porque los ángeles no eran tontos. Los ángeles no eran unos chiquillos a los que se engaña de cualquier manera, y menos cuando ellos conocían a Dios, aunque todavía no vieran su rostro, porque todavía no habían entrado en la bienaventuranza, estaban en el tiempo de prueba. Entonces, Lucifer debió ser algo muy grande, muy grande. Insisto, santos padres a lo largo de la historia dirán que fue la gran obra maestra de Dios, el más grande de todos los espíritus creados. Lo que sabemos es eso, que hubo esa rebelión por parte de él y que él logró seducir a muchos otros para que le siguieran. Seguir a una criatura en vez de seguir a Dios. Y sin existencia de debilidad como la gula, la lujuria y todas esas cosas que hacen que nosotros podamos tener un pronto y después nos arrepentimos. No, ellos eran otra especie, eran otro tipo de seres. Ellos eran seres intelectuales. Entonces, eso es seguro.
Lucifer debió ser algo muy grande para poder ejercer una capacidad de seducción tan poderosa. ¿Qué es lo que hizo que él y otros se rebelaran? Eso no nos lo dice la Biblia. Ahora bien, algunos escritores y alguna mística como Sor María Ágreda de Jesús, una virgen concepcionista, franciscana concepcionista del siglo XVII, ella dice algo que es posible, y es que Dios les dijo que se iba a encarnar en el futuro y que eso les costó mucho aceptarlo. Esa idea me parece apasionante. No es de fe, no está dicha en la Biblia, pero es un ejemplo de cómo pudo ser la prueba de Dios y de por qué se rebelaron. ¿Pudo ser de otras maneras? Sí, pudo bastar simplemente el deseo de una autonomía, la soberbia. Pudo ser otra orden o algún aspecto de Dios que ellos de ningún modo comprendieron y les llevó a rebelarse. Caben posibilidades, pero todas las posibilidades en el fondo se reducen a muy pocas cosas. Soberbia, dificultad de obedecer, dificultad de someter la propia razón a lo que dice alguien que sabes que es tu Padre, que es bueno y que es todopoderoso y que no puede equivocarse. En el cielo sabremos realmente en qué consistió la prueba de los ángeles, pero esta idea es bellísima, la idea de que Dios antes de la creación del mundo les dijera: yo me voy a encarnar, y ellos no quisieran doblar la rodilla ante un Dios encarnado. Me parece una idea de una poesía, de una belleza, y teológicamente no hay ningún problema. Además, no es que esto se nos haya ocurrido. Hay esta monja que verdaderamente llevó una vida santa, que ella afirmó que Dios le había dicho eso, que la rebelión parte de la revelación de Dios, de que algún día se va a encarnar y de que ellos tienen que adorar a Dios bajo esos ropajes humanos. Cuando yo digo que Historia del Mundo Angélico es una novela, la gente piensa que es un libro pensado para la gente sencilla y que después los grandes teólogos ya tienen sus libros serios de teología. El camino que ha seguido este libro es justo lo contrario. Después, ya estoy más allá de la mitad de mi vida, después de más de una mitad de la vida dedicado a los libros de teología sobre los ángeles y el demonio, a leerlos y escribir algunos, es cuando he dicho: no, ahora es el momento de escribir una novela que contenga toda la teología y que precisamente me dé más libertad para mostrar lo que es la sociedad de los ángeles. Con lo cual, este libro lo podrá leer la gente sencilla, pero lo leerá con mucho más provecho los que saben teología e incluso los expertos. Y los grandes expertos en angelología y demonología, desde luego, esos van a ser los que más lo van a poder aprovechar. Este libro, cada uno que lo lea lo entenderá según su intelecto. El que más sepa sacará más, el que menos menos. Todo el mundo, a poco que sea un lector normal de novelas, lo va a disfrutar y va a comprender lo que allí se dice. Será el que más conozca todo lo que se ha dicho en la teología acerca de los ángeles,
el que más va a poderse dar cuenta de que está en los detalles el conocimiento. Lo mismo que Dios muestra su grandeza en los pequeños detalles, aunque sea las patitas de un pequeño escarabajo que va por el suelo. Cuando uno estudia una patita, dice, increíble, qué cosa tan optimizada, tan perfecta. La grandeza de Dios se ve a veces en los detalles. En los escritores, a un nivel infinitamente menor, el conocimiento de una materia se ve en los detalles. Los pequeños detalles son los que muestran el trabajo de orfebre, de ir limando las pequeñas cosas hasta que salen exactas. Por eso esta obra, cuando me la han traducido a algún otro idioma, como ya ha sucedido, yo les he dicho a los traductores, por favor, sed lo más literales que podáis. Sed lo más literales que podáis, porque yo puedo revisar un poco la traducción, por ejemplo, del portugués cuando salió, pero cuando creo que ahora se está traduciendo, si no me equivoco, al eslovaco, no, al croata. Pues allí no entiendo croata y tengo que fiarme. Pero algo parecido no es lo que yo he dicho. Porque el teólogo lo que hace es, a veces al hacer una frase, hay que medirla, pesarla, matizarla, limarla un poco de aquí, cambiarle una pieza. Y cuando ya la tienes hecha, dices, sí, esta palabra es correcta, pero no me acaba de entusiasmar, debería haber otra. Y al final encuentras otra palabra que expresa de un modo mucho más exacto lo que realmente es en el mundo angélico. Si el mismo autor a veces tiene que estar pensando qué palabra va a poner en un predicado o qué adjetivo debe poner junto a un sustantivo, y a veces se requiere tiempo, y a veces uno dice, voy a leer un poco esto o lo otro antes de decidirme, aquí uno ve la dificultad que tiene una traducción cuando es este tema de teología, cuando es un tema tan complicado como es describir la vida interna de la sociedad angélica. No es lo mismo decir, el hombre vestido de azul se sentó en el sillón. Eso no tiene mayor misterio traducirlo. Pero cuando yo describo a Dios como un océano infinito de ser y empiezo a internarme en esa descripción, cualquier pequeño cambio por palabras similares, no exactas, puede llevar a un error, claro. En mis libros siempre lo he dicho. Yo doy las razones cuando me las pregunta alguien, ¿por qué he afirmado algo? Y si las razones convencen, creedlo. Si no os convencen, no lo creáis. Si alguien me da otras razones que digo, pues es verdad, aquí he cometido un fallo en este silogismo, en este razonamiento, yo seré el primero en decir esto hay que cambiarlo. Lo que pasa es que con el mundo de la angeología y también el de la demonología ocurre una cosa muy curiosa, y es que es como las matemáticas. O sea, el que está haciendo matemáticas como profesor en una universidad toda la vida, puede no ocurrírsele la solución a un determinado problema, pero sabe que sus razonamientos, los pasos que ha dado, los resultados parciales que va consiguiendo son verdaderos. ¿Por qué? Pues mira, esto. Es muy difícil que a un matemático profesional, insisto, un profesor de universidad de alta matemática, cometa errores. Puede no saber cómo resolver algo, eso sí, y decir, pues no lo sé, pero no va a cometer errores normalmente. Cuando alguien se ha dedicado toda la vida
a este tema, hay muchas cosas que dirá, esto no lo sé, no tengo ni idea de cómo se explica esto o lo otro. Pero, en principio, toda la construcción teológica de ese mundo angélico es lógica, es completamente lógica. Hasta lo podría hacer alguien sin fe. Simplemente es tomar una serie de conceptos e irlos combinando con las reglas de la lógica, no unas reglas especiales. Entonces, es cierto que la angeología se puede desarrollar más, no es cierto de sabemos solo 4 cosas y ya está, no, podemos llegar muy lejos, aunque sabemos que en ciertas operaciones el resultado no es como en las matemáticas 489,727. Por ejemplo, en la matemática difusa, el resultado correcto, el resultado auténtico, e incluso podría decir preciso, es un resultado difuso. El resultado preciso es determinar el campo difuso al que se llega después de una serie de ecuaciones, de combinaciones de operaciones muy complejas, para lograr justamente eso. Que sí, es difuso, pero te permite llegar a un campo que no podrías llegar si quieres la concreción de otro tipo de operaciones. Lo mismo pasa con la angeología. Podemos llegar lejos en el conocimiento de ese mundo, pero aceptando que hay momentos de nuestro pensar sobre ese mundo en que hay bifurcaciones, o 3 caminos, o 4, y que hay que escoger. Puedes desarrollar la angeología siguiendo esos 4 caminos, a veces es posible, a veces hay 5 caminos, pero te das cuenta de que el razonable es 1 o es 2. Y en ese sentido es posible hacer una angeología reconociendo que los resultados no son los mismos que en la matemática tradicional, en que hay aquí una cifra precisa y aquí otra y aquí otra. La teología es una ciencia, la teología es conocimiento verdadero acerca de cosas que son invisibles de la fe, del mundo celestial, etc. Pero no significa eso que no vale gran cosa, que todo son opiniones, que todo es muy relativo, que es poesía, porque no es verdad, no es verdad. Es una auténtica y verdadera ciencia. Y cuando uno o 100 teólogos dedican años y años a profundizar en un determinado aspecto de la teología, es curioso cómo las grandes mentes dicen, esta es la verdad, aunque esa verdad pueda ser un resultado propio de la teología, con conceptos, hay veces que hay resultados en la química o en la física que no son un número, que son una ecuación compleja y a veces muy larga. En la teología a veces el resultado de investigar un mundo invisible, angélico, puede ser un libro entero, porque eso no lo puedes resumir en 10 frases. Sustituyes los números por conceptos, pero la misma inteligencia de grandes hombres que se podría dedicar a la física, a la química o a las matemáticas, se dedica a saber cómo puede ser el mundo angélico. Eso hoy día, en el siglo XXI, gracias a Dios, lo tenemos. Y eso es lo que yo intento modestamente en el libro Historia del Mundo Angélico. Modestamente y orgullosamente, porque yo ahora lo veo y digo, este libro es el resultado de toda mi vida pensando sobre este tema. Y entonces, lo que decía antes, cuando un profesor está toda la vida dedicado a las matemáticas,
puede no saber muchas cosas, pero no es tan fácil que se equivoque. Yo, acerca del mundo angélico, desconozco, infinidad de cosas, pero hay muchas cosas de las que estoy completamente seguro. Completamente seguro. ¿Por qué? Dios es inteligencia y Dios nos ha dado inteligencia. Cuando yo estoy pensando, estoy ejercitando una participación de la inteligencia divina. Es como si Dios dijera: conocedme, conoced a las criaturas que yo he creado. Y es un placer el conocimiento. No es de extrañar que haya habido hombres que hayan dedicado toda su vida a eso. El Papa Benedicto XVI lo decía, que resulta comprensible cómo hay hombres que dedican toda su vida a la teología. Porque en el mundo hay muchos placeres. Hay placeres en el comer, hay placeres en la bebida. A mí no me gusta nada el alcohol, pero entiendo que haya gente que le guste eso. Está el placer del sexo, está el placer del viajar, el placer de tantas cosas físicas que hay en el mundo, corporales, etc. Pero todos esos placeres a mí se me hacen muy poca cosa, lo digo honestamente, frente al placer de uno poderse sumergir como un pez, con su inteligencia, en el mundo angélico. Es que yo transmito en este libro el placer que he sentido sumergiéndome entre las miríadas de ángeles. No lo puedo comparar a lo bien que me lo haya pasado visitando países, visitando mares, incluso montañas preciosas, selvas. Nada es comparable a la nobleza, belleza, profundidad, grandeza incluso del mundo angélico. Nada de lo que he visto en este mundo. He disfrutado más. Lo que pasa es que para introducirme en ese mundo solo podía hacerlo a través de la inteligencia. No podía ir con mi cuerpo. Esa es la maravilla de la teología. Y además, claro, conocer al mundo angélico es conocer a Dios, es sumergirse en Dios. Lo que pasa, y esto que voy a decir puede sorprender un poco a los lectores, podemos conocer mejor a Dios que a los ángeles, porque es un ente más simple. Sin embargo, siempre será más fácil describir a los entes complejos, y cuanto más complejos, más fácil de describirlos. Entonces, es como el autor del Apocalipsis. San Juan describe muy bien todas las plagas, todos los castigos sobre la tierra. Describe algo, menos tiempo, a los seres angélicos alrededor del trono, a los tronos con los 24 ancianos del Apocalipsis, etc. Pero mucho menos a Dios, apenas nada a Dios. ¿Por qué? Cuanto más vamos subiendo, es como si las nubes del misterio nos impusieran ciertos límites. Entonces, ya me gustaría a mí haber escrito un libro como Historia del Mundo Angélico solo sobre Dios. Eso sería para mí maravilloso, pero no puedo. No puedo porque es como los pájaros. Los pájaros pueden subir más alto, pero llega un momento en que sus alas, cuando llegan a capas donde el aire es tan sutil, ellos ya son demasiado pesados. La narración se convierte en algo demasiado pesado, demasiado material, demasiado grosero para describir a algo como Dios. Dios, en cierto modo, es más para ser vivido, pero ojo, también podemos describir cosas sobre Dios, y sobre todo, es curioso, un libro sobre Dios realmente sería pesado.
hecho al modo de historia del mundo angélico. Pero es curioso, si ponemos a Dios con los ángeles, los dos elementos crean unas descripciones, una narración, una historia mucho más interesante, mucho más atractiva. Es curioso, los ángeles nos ayudan a conocer más a Dios. Los ángeles nos ayudan como guías a sumergirnos más en ese mar del ser infinito que es el Altísimo. A mí lo que me alegra es pensar que después de leer este libro, la gente conozca más a los ángeles. Al conocerlos más, los ame más. Al amarlos más, les hable más, les pida ayuda. Y se cree una verdadera amistad, una convivencia con el ángel de la guarda que dure toda la vida. Eso yo, cuando entre al cielo Dios mediante con su ayuda, con la ayuda divina, espero que algunos ángeles me dirán: ay, Padre, gracias a su libro, la persona a la que yo acompañaba, inspiraba, ayudaba, me quiso mucho más, me habló más a menudo, fuimos más amigos. Eso me alegra. Es curioso, además, conociendo el mundo de los ángeles, uno puede alejarse más del pecado o descubrir el sentido de la vida, porque decir, es verdad, yo en el fondo también soy parecido a un ángel, entonces lo que he leído sobre ellos en parte vale para mí. He recibido algún email de lectores, me acuerdo de uno que me dijo: Padre, su libro me ha cambiado la vida. Aquello me llenó de una profunda alegría, el que ese lector me explicara cómo le había dado sentido a su existencia, porque los libros, las películas, tantas cosas pueden desecarnos, pueden hacernos perder la alegría, pueden desorientarnos respecto al sentido de la vida, y otros libros, conversaciones, películas, nos pueden reconducir en el camino correcto, porque hay una cosa que está clara: puede haber muchas opiniones, pero al final solo hay un camino que es el verdadero, solo hay un camino correcto. Eso, no hay 10.000 verdades y 10.000 caminos correctos. La verdad es una. Yo en eso estoy de acuerdo hasta con el ateo. O tú o yo tenemos razón. Aquí no hay vuelta de hoja. O tú o yo. Los dos a la vez no. O Dios existe y la verdad sobre el mundo, sobre la existencia, es la que nos ha dicho Dios en las Escrituras, o tú tienes razón y mira, haz lo que te dé la gana porque ya todo da lo mismo y la vida es una selva y que gane el mejor y la ley del más fuerte y goza todo lo que puedas porque no vas a recibir ni premio ni castigo, vas a ser como un perro que te mueres. Claro, es tremendo la contraposición entre esa concepción que dice: no, vas a ser como un perro que te mueres, nada tiene sentido, no te esfuerces mucho porque no vale la pena, a la concepción cristiana, a la concepción de la Iglesia, que es una armonía, que es todo tiene sentido. Qué forma tan distinta de vivir la vida de un modo o de otro. Yo, de verdad, compadezco a las personas que han sido seducidas por una concepción que en el fondo es demoníaca, aunque ellos no se den cuenta. Es la mentira del demonio, que viviendo en este universo maravilloso, en medio de la nada, el universo está rodeado de nada. ¿Y de dónde ha salido el universo? Que viviendo en esta parábola de Dios que es el universo, han logrado meter en las mentes una forma de leer el universo, la naturaleza, la belleza del mundo, que es realmente demoníaca, es un engaño demoníaco, aunque no crean en los demonios. Aquí sí que ocurre lo que yo digo en el libro, como la luna colocada de un modo determinado y tú a una determinada distancia puede ocultar el sol entero. Como tú puedes vivir en tinieblas aunque exista el sol.